Empezamos ahora. Bueno, entonces, otra de las funciones de la economía es propiciar la estabilidad y el crecimiento económico. Con Pablo estábamos hablando fuera de la clase de cómo México va a reactivar su sector de turismo, que es muy importante. Piensen que México recibe muchos turistas de Estados Unidos y bueno, y de otros países porque tiene la Ribera Maya, bueno, ciertos lugares que son muy conocidos en el mundo. Y que iban a empezar por un lado que era la construcción de carreteras. Y eso es como que busca el crecimiento de la economía a través de un sector que es del turismo, pero también le asocia a la construcción. Entonces, acá lo que hay que hacer es pensar estratégicamente cómo vuelvo a meter a toda esa gente que está sin trabajo a trabajar. ¿Sí? Bueno, me gustaría la opinión de ustedes y después pasaríamos al tema de el Estado y la actividad económica. ¿Alguno de ustedes que quiera tomar la palabra? Pablo, que habíamos empezado a hablar de este tema. Bueno, bárbaro. Lo que habíamos hablado antes era que básicamente parecía ser bastante virtuoso porque la inversión en infraestructura generaba, digamos, a corto plazo la reinserción de gente que obviamente está sin trabajar en este momento, pero que al mismo tiempo dejaba algo que sirve para otras industrias, como en este caso, o como la que hablamos, la del turismo. No solo la del turismo, la del transporte general de básicamente todo, pero incluyendo, por supuesto, al turismo. Les voy a... Y de hecho, eso lo conectábamos un poco con lo que yo había comentado de Tandil, que tenía, ¿se acuerda que había comentado que había muchos camiones y que era una ruta, que no era una autopista, que etcétera, etcétera, etcétera? O sea que en ese sentido es como muy, muy pertinente el comentario. Sí, perdón, profe. Bueno, el corredor que en otras clases lo hablamos, el corredor del litoral, que va por Entre Ríos, que va por Corrientes, con la ruta 14, reactivó mucho la economía porque cambió totalmente y ya no es un problema, los camiones, todo el transporte de carga no es un problema porque como es doble vía de las dos manos, esas son las inversiones que se hacen a futuro, ¿no? Que son estratégicas también por el comercio que nosotros tenemos con Brasil, es muy importante, esa arteria, y, y bueno, el tema es pensar, el Estado no solamente es todo el conjunto del territorio, sino que incluye las gobernaciones y los municipios. O sea que tendrían que trabajar en contacto y en conjunto y coordinados eh, los tres estamentos, ¿no? El Estado nacional, las gobernaciones y los municipios. Les cuento que en un lugar, en una ciudad en Brasil, ¿qué hacía el municipio? Atraía empresas diciéndoles, bueno, ustedes van a tener una reducción de impuestos por 5 años, le vamos a dar un predio gratis en el centro industrial, ¿a cambio de qué? De que el 90% de los empleados sea de nuestra ciudad. Y eso vuelve, ¿ven cómo vuelve? Lo que yo le estoy dando por un lado, lo compenso por otro lado. ¿Sí? Son ideas que quizás el Estado tendría que tomar y aplicarlas, ¿sí? Porque nosotros tenemos distintos sectores que se podrían reactivar, no digo rápidamente, pero sí antes que otros. No sé, me gustaría escuchar la opinión de ustedes, para después entrar en otro tema de cómo funciona el Estado y la actividad económica.
Profe, tal cual, yo pienso que tendría que ser así, tendría que ver el Estado sentarse a conjunto con todos los funcionarios y empezar a ver qué es lo que van a hacer durante la cuarentena y después de la cuarentena y se va a reactivar la industria, cómo van a hacer para que se genere más empleo y también a futuro a poder preparar personas, gente de nuestro país, a empezar a preparar a las personas para que estén preparadas también, porque eso también lo que un trabajador necesita, estar preparado para ir a hacer un trabajo. Ok. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otro comentario. Sí, que San Luis, la provincia de San Luis hizo algo muy parecido, que digamos, funciona a partir de estímulos, o de estímulos fiscales transitorios, como para generar inversión, que es lo que hablábamos recién. Y al margen de esto, y perdón que no es que cambio de tema, sino que hago el paréntesis, porque me había preguntado, entró Joana, digo Ok. para el presente que me había dicho, ¿ok? Bien. Bueno. Y acá lo que dice Pablo me da pie para decir algo. ¿Saben lo que no me gusta a mí? Son las islas. San Luis es una isla, está muy bien lo que está haciendo, pero es una isla. Ustedes van por la ruta 8, creo que es, o por la 8 o la 9, vean, las que pasan por ahí. Y cuando llegan a San Luis es una autopista, porque San Luis se ocupó de hacer eso y después salen de San Luis y vuelve a ser una ruta que le falta infraestructura. Está bueno, los emprendimientos están buenos, las iniciativas, pero el tema de las islas me preocupa. No tendría que ser así. Tendría que ser en conjunto. Pero bueno, acá hay un tema que eso me gustaría que lo hablemos en otra clase que yo pienso hacer de geopolítica, ¿sí? Es un tema de infraestructura. Nosotros estamos divididos en provincias y cada provincia tiene su gobernador y piensa diferente que la otra provincia, inclusive de la que está al lado. Yo geopolíticamente y estratégicamente cambiaría eso a estados, ¿sí? Juntar un grupo de provincias y hacer un estado, ¿sí? Que esas provincias trabajen en conjunto, eso mejoraría muchísimo la economía. No sé si ustedes tienen opinión formada sobre eso. Me gustaría que alguien haga comentario. Macarena. No sé, o alguien que quiera tomar la palabra para... ¿Cómo? O alguien que quiera, si vos no tenés opinión formada, o alguien que quiera tomar la palabra, si no, seguimos con otro punto. Bueno. Yo lo que creo, profesor, sí. es que me parece que para que no haya, claro, pues esas son decisiones de gobiernos provinciales, ¿no? Pero lo que sí me parece que falta acá y que unificaría un poco más los criterios y que me parece que sería un poco más, bueno, no quiero profundizar en eso, pero digamos que sí tendría que haber ciertas políticas de Estado. Y eso creo que harían que las provincias sean un poco más homogéneas. Porque, claro, lo de San Luis es una decisión a nivel local, y eso se ve, en la práctica se ve. Yo mismo hice esa ruta porque tenía un trabajo en Mendoza hace mucho tiempo, y es muy notorio el cambio de Córdoba a San Luis y después de vuelta a Mendoza, o al menos en aquel tiempo. Pero No, me sigue parece siendo que igual. sigue siendo igual, pero si hubiera cuestiones digamos que algunas cuestiones que trascienden las decisiones locales para hacerlas nacionales, pero que tengan, por eso hablaba de las políticas de Estado y no de gobierno, o sea, tener como ciertas pautas y ciertas ideas que, bueno, que haya consensos y a partir de ahí construir. Eso me parece que... Bueno, fíjense acá cómo entra a jugar otra vez el tema cultural, ¿sí? Que el Estado tuvo que tomar el tema de la Ruta 14 porque no se ponían de acuerdo las provincias. No que yo lo hago, Corrientes que lo hago, que este no lo hago, y si este no lo hace, yo tampoco lo hago. Entonces el Estado se cansó y dijo, bueno,
esto es prioridad nacional y se hace esta ruta, que abarca varias provincias. Ese es el problema que tenemos, que la provincia que está al lado no piensa igual que yo, entonces yo hago mi parte y en la otra parte queda sin hacer, y está bien lo que dice Pablo. Creo que el Estado en ese sentido tendría que decir, bueno, hay que hacer esto y se ponen todos de acuerdo. Profe, lo mismo pasa con los presidentes, cambio de mandato. Uno empieza una cosa, viene el otro, no lo termina, se vuelve a cambiar el mandato, lo quiere volver a empezar y así sucesivamente. Y eso, saben que eso nos hace ineficientes, ¿no? Claro, y perjudica muchísimo a nosotros, a los ciudadanos, por cosas de ellos, nos perjudica a nosotros y perjudica a nuestro Estado, ¿Por qué? país. Pero una pregunta, Sol, ¿por qué nos hace ineficientes? Pero que yo pienso cada que 4 años volvemos a empezar. Por eso, claro. porque perdemos tiempo y nos cuesta un montón de plata. Claro, perdemos plata y después volver a reactivar, porque después si hay cambio de gobierno y vuelve el que lo volvió a empezar, tiene que volver a reactivar y Bueno, empezar la obra de acá han pasado cosas locas, ustedes son muy jóvenes, cosas locas, como tirar un hospital casi terminado en la calle Warnes, que lo había hecho Perón, y porque lo hizo Perón, lo tiraron abajo. Es una locura lo que pasa acá. ¿Ven Tal cual, profe. cómo Y lo mismo pasó con el hospital Néstor Kirchner, que se construyó en La Matanza, que estuvo abandonado no sé cuánto tiempo, nunca lo inauguraron, y recién ahora lo fueron a inaugurar porque, bueno, con el tema de este coronavirus necesitaban el hospital. Acá se hace mal política. Claro. ¿Por qué el gobierno anterior, si lo necesitaba, por qué no? Porque lo había hecho otro. Entonces, tenemos que dejar de pensar así. Y me parece que cuando este presidente empezó, lamentablemente, le tocó vivir esto que no lo esperaba nadie. Pero eso mismo a mí me preocupa. ¿Cómo? No, yo pensé que iba a ser una buena, yo pensé que iba a reactivar muchas cosas, dije yo, y la verdad que esto lo hundió. No lo hundió, claro. Pero sí, digamos, como que no se la como que lo ató de manos, y porque me gustaron mucho los primeros discursos donde decía, bueno, listo, olvidémonos que es Boca contra River, sí, que somos rivales, sino que juntémonos y hagamos todas las cosas que le hacen falta a la Argentina y cerrar la brecha esa que tan famosa que nos hace conocidos en el mundo. Así que, bueno, ese es un tema. Me gustaría pasar al siguiente punto, que es ¿de qué se encarga el Estado con respecto a la actividad económica? De recaudar recursos y esos recursos invertirlos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que utiliza el Estado para la actividad económica? Bueno, los impuestos, el gasto público y las regulaciones. Esta última, con respecto a la regulación, procura incluir a los individuos a realizar determinadas actividades o abstenerse a realizarlas. Es decir, incentivar, como decía Pablo, incentivar algunas actividades económicas y otras regularlas o no dejarlas hacer. ¿Sí? Esos serían los principios generales, ¿sí? Que el Estado utiliza para intervenir en la actividad económica. Con respecto al sistema tributario, y eso es un tema que se está hablando mucho ahora, de la reforma tributaria que hace mucho tiempo que la Argentina necesita y que por H, por B o por lo que sea nunca se encara. Lo que opinan los economistas y los fiscalistas, ¿sí?
son dos grandes principios para organizar el sistema tributario. El principio del beneficio y el principio de la capacidad de pago. ¿Sí? Acá hay un impuesto que está mucho en el escenario de la discusión, que es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Que yo creo que no se aplica equitativamente. Y me gustaría acá si alguno tiene opinión formada. ¿Soledad? No sé a qué se refiere cuando dice que no se aplica equitativamente. A ver, yo digo que me está costando. Sí, dígame. Decime. No, me está costando un poco en líneas generales toda la participación, porque es como que, sí, entiendo las funciones del Estado y la clasificación, y me quedo corta con el tema de la opinión. Me parece que, o sea, sí, está bien, como que queda en la opinión, pero me parece que nos faltan herramientas teóricas y fundamentales para poder justificar las opiniones. No sé, me siento perdida, realmente. Bueno, no, claro, a ver, mi objetivo con preguntarle a ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que opinan así como ciudadanos del país, ¿sí? ¿Qué es lo que opinan? Es para saber cómo están orientados y desde mi lado corregir algunas cosas y así aprender, ¿sí? No, Sí, perfecto, a ver, está por bien. ejemplo, si Claro, vos lo me que das pasa es que si es una opinión no se puede corregir, Bueno, entonces, ¿qué ¿no? sería? Entonces, ¿cómo la no? No, por- porque digo, si yo opino así. No, bueno, está bien, pero ¿Cómo se a ver, corrige? yo opino así desde lo personal, como dice Pablo, ¿no? Y yo teóricamente te digo, mira, esto funciona así, así, Bueno, no, cuando ponemos la teoría es otra cosa. y no lo Pero lo que estamos, pasa es que ¿no lo estamos haciendo? la verdad es que no sé, tengo alguna duda. Bueno, Porque me parece que si estamos hablando no sé, antes de la distribución del ingreso, de lo que es equitativo, de los planes sociales, también tendríamos que conocer la base de todo eso, cómo es la distribución del ingreso, y ahora mismo también en la cuestión impositiva, bueno, no sé, cuál es la base imponible, qué porcentaje de la población tributa, no sé. Yo carezco de herramientas como para poder pensar algo de eso, tipo opinar o diciendo que le cobren impuestos a los ricos, qué sé yo, no sé. bueno, esto en el aula, bueno, vamos a cambiar el tema de opinar por debatir. Debatamos, ¿sí? Bueno, yo pienso esto, es tu pensamiento, que por ahí te faltan herramientas para analizarlo, y yo lo completo, como recién dije, que para organizar el sistema tributario, ¿sí? Y esto es una base teórica, tenemos dos principios, el principio del beneficio, ¿sí? Y el principio de la capacidad de pago. Entonces, yo a lo que iba es, por ejemplo, grabar a las personas que reciben un sueldo no me parece equitativo. Porque no entraría en el tema de capacidad de pago, porque yo estoy trabajando para sustentarme, ¿sí? Y creo que las escalas de la gente que paga impuesto a las ganancias no está repartida equitativamente. Sí, ahí yo también creo que el salario no es ganancia. Lo que pasa es que, bueno, claro, lo que sí debería estar tributado en ese caso solo es la ganancia de las empresas o de las grandes empresas
para una cuestión de distribución del ingreso. Exactamente, pero vos fíjate que cuando el gobierno quiere imponer un impuesto a la riqueza para patrimonios superiores a determinado monto, ahí se arma un lío bárbaro porque las empresas, las personas que más ganan, que es el menor porcentaje, por ahí pueden tener mayor influencia en los medios y entonces esto se corta la... Claro, bueno. No lo quiero politizar mucho el tema, pero bueno, ustedes están en una carrera que es política, así que bueno, estos temas se van a tocar. Yo lo que quiero que entiendas es que vamos agregando cosas teóricas y sobre esas cosas teóricas debatamos, que debatir es como decir, bueno, yo pensaba esto, pero por lo que usted está diciendo, me cambia el pensamiento. ¿Cómo sería? Y ahí, ¿ves? Combinar, ¿sí?, lo que es la base teórica con lo que yo venía pensando. Perfecto. ¿Se entiende? Por ejemplo, avancemos. Un impuesto tiene que ser progresivo. No puede ser regresivo. El impuesto, cuando es progresivo, lo que hace es detraer un porcentaje cada vez mayor del ingreso a medida que éste aumenta. Y es regresivo cuando detrae un porcentaje cada vez menor del ingreso a medida que éste aumenta, y es proporcional cuando detrae un porcentaje constante del ingreso. Esto, a ver, para ponerlo en la práctica, el IVA es un impuesto progresivo que según el ingreso me va aumentando lo que yo tengo que aportar. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Alguien que me conteste. Si no, lo vuelvo a explicar. ¿Todos me escuchan bien? Música. ¿Me escuchan a mí? Se puso a tocar el piano. ¿Quién? Hola, profe. Ahora, no. Justo, escuchamos solamente la parte de me escuchan a mí, profe, perdón, pero bueno. Llevamos como un minuto, creo yo, sin... Está bien, ahora sí. Porque puede ser, en la explicación del video va a quedar todo completo, porque sigue grabando. No, decía que un impuesto puede ser progresivo, regresivo o proporcional. ¿Sí? El IVA es un impuesto progresivo, es decir, me está cobrando, según aumenta la cantidad de mis ingresos, me cobra más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Yo lo pienso al revés. Sí. Es decir, el IVA es un porcentaje establecido más allá de los ingresos. Es decir... No, pero si yo gano 10.000... Dicho de una forma más simplificada, a un rico o a un pobre le cobran el 21% de IVA sobre X producto, por así decirlo de una forma totalmente simplista, ¿no? Pero quiero decir, es el mismo impuesto para dos personas e ingresos diferentes. Claro, pero lo que pasa es que si yo gano 10.000, me cobran 2.100. Si gano 20.000, me cobran 4.200. Y más aumenta la base imponible, aumenta lo que yo tengo que aportar para el Estado. Pero por cuestiones proporcionales, pero no por cuestiones de, quiero decir, bueno, no, está bien. No quiero bueno, podríamos decir que el IVA es progresivo y proporcional. El tema que yo quería tocar acá es el ingresos brutos, que es un impuesto que tendría que desaparecer, pero que es para las provincias sacarle ese impuesto como que le saca una parte importante de los recursos, porque es
regresivo, es un impuesto sobre otro impuesto. Por ejemplo, yo pago 20.000 pesos, más IVA serían 24.200 pesos. Y además, sobre esos 24.200, donde yo ya estoy pagando IVA, tengo que pagar el 3% de ingresos brutos. Pasa acá, ¿no? Pasa acá. Para las empresas Sí, es y hay otra cosa. Es un cargo grande. Y me sumo a eso con un tema. Me parece una ridiculez que un impuesto sea sobre lo bruto. Porque, bueno, sería largo explicar y no quiero desviar la clase, pero tendría que en todo caso, no sé, me parece una ridiculez porque lo bruto no es ganancia. O sea, es la diferencia, digamos, qué sé yo, lo pienso en términos de la economía real y supongamos un negocio que vende cualquier cosa, un negocio, un minorista además, tiene que pagar sobre lo que le entra, pero lo que le entra no es el ingreso, porque si yo vendo, no sé, un pullover a 800 pesos, estoy tributando sobre 800 pesos, pero a mí me costó 400 comprarlo. Entonces, en fin, pero bueno, ese es otro tema, pero no me parecía menor. Por eso, impuestos sobre impuestos, hay, las empresas en la Argentina tienen una carga tributaria muy grande, inclusive sobre los sueldos. Sobre los sueldos, por ejemplo, un sueldo de 20.000 pesos, a mí me cuesta impositivamente 10.000 pesos más. O sea que ese empleado me costó 20.000 más 10.000, 30.000. Y así progresivamente, ¿no? Y así es como tenemos 30% de economía informal. Por porque eso, si no sería... Exactamente. por eso, porque las empresas es que no se pueden sostener. Es que no se pueden sostener. Y a veces los contadores, ¿sí? Tienen que hacer malabarismo porque lo que se tendría que pagar de impuestos, y esto el Estado lo sabe y lo permite, no resiste ninguna empresa. Entonces, bueno, esto pago menos acá, esto en vez de pasarle 20 horas semanales en blanco, le paso 10 y 10 doy en negro, porque me cuesta un montón. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Bueno, entonces, retomemos. Con respecto a la actividad económica, ¿cuáles serían las relaciones que tiene el Estado? Dijimos, creación de impuestos, distribución del gasto, ¿sí? Todo eso que recaudo lo distribuyo y tengo que ver cómo lo distribuyo, ¿sí? Y después, cuando más adelante veamos presupuesto, que es bastante interesante el tema de presupuesto, vamos a ver y cómo distribuye el Estado el presupuesto y a qué le da más importancia y a qué le da menos importancia. Y ya les adelanto que la mayor porción de la torta se la llevan los subsidios. Desatendiendo tecnología, salud, educación, ¿sí? Que si ustedes, y eso cuando veamos presupuesto, les voy a pedir que hagan algún tipo de comparación con otros países, la importancia que le dan otros países a lo que nosotros no le damos importancia, y bueno, y ahí se refleja, ¿sí? Cómo está todo relacionado a la economía, ¿no? Está todo relacionado a la economía. Y otro punto, ¿sí? Que relaciona al Estado con la actividad económica es la regulación. Este tema de regulación lo vamos a empezar a ver en la última parte, ¿sí? Y también vamos a ver cuál es la relación del Estado con el medio ambiente también, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado en el medio ambiente?
Me gustaría escuchar algún comentario de ustedes. ¿Cómo vamos hasta acá? En la clase de historia el otro día, que tenemos los martes, Sí. El profesor comentaba que es algo justamente histórico que Argentina, digamos, vive por encima de sus necesidades, es decir, básicamente gasta más de lo que entra, y eso es algo histórico que nos lleva siempre a historias repetidas. Entonces, ¿Y qué me genera esa? Gastar más de lo que yo tengo para gastar. Deudas. ¿Y esa deuda que me genera? Nos genera el problema que tenemos ahora. No, pero piensen un poquito más allá. ¿Qué me genera eso? Esa cantidad de deuda que tengo. Lo que genera es básicamente, entre otras muchas cosas, pero entre otras cosas incluso, es imprevisibilidad. Y la sensación... Pero ustedes están pensando interno. ¿Qué me genera esa terrible deuda que tengo? Dependencia, me genera dependencia. Claro. Yo no puedo tomar... Igual la deuda es no histórica. Puedo tomar, escuchen, no puedo tomar decisiones. No No puedo tomar decisiones porque el acreedor me dice, ¿qué es lo que vas a hacer? No me gusta. Eso no me gusta, no lo hagas. No, pero yo lo tengo que hacer. Bueno, si vos lo haces, yo quiero que me devuelvas la plata que me debes. Y no te la puedo devolver, entonces tenés que hacer lo que yo te digo. Claro, pero ahí también hay un punto, que es lo siguiente, y a mí eso es algo que es que nosotros vemos, porque obviamente al ser argentinos defendemos la posición argentina y demás, pero si uno lo mira en términos objetivos, adquirir una deuda es una responsabilidad. Y esa responsabilidad después es lógico que sea reclamada. O sea, si yo me pongo en el lugar de alguien que presta, ¿no? Vamos a simplificarlo. Yo le presto a Sol 10 pesos, para hacerlo de una forma bien llana. Y en un año le voy a pedir y ella me dice, no lo puedo pagar. Bueno, el reclamo de esa deuda no es ilegítimo. Porque nadie obligó a ver, cualquier entidad, cualquier institución que haya prestado a Argentina es porque Argentina fue a pedirlo. Estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Claro. Pero acá en la Argentina hubo 2 presidentes que dijeron, yo quiero sacarme esta deuda de encima porque yo quiero tomar mis propias decisiones. ¿Ok? Sí, y hubo otros que dijeron, no, dame deuda, igual yo dentro de 8 años. Pero prefiero poner un asterisco ahí, está bien. Lo que pasa es que la deuda, por ejemplo, probablemente se refiere al pago del Fondo Monetario en su momento. Sí. Bueno, pero la deuda no es solo el Fondo Monetario. De hecho, representaba una porción menor. Exacto. En ese momento la deuda. Sí. O sea, la deuda no es nueva. La deuda es algo que, de hecho, en términos históricos, es casi que acumulativa y por ciertos momentos se pudo reducir parcialmente, pero lo que cambió también era que en lugar de deberle a algunos, vamos a decir, algunas entidades internacionales, pasó a ser una deuda local a partir de bonos. Sí. Me queda menos de un minuto y después lo volvemos a decir en el otro bloque. Hay una cosa acá. Yo con un fondo monetario, que es una institución, no puedo negociar tanto porque, bueno, me interviene en mis decisiones económicas. Por ahí sí puedo negociar con acreedores individuales. Y creo que ese presidente lo que hizo es buscar ese punto. Pero bueno, esto que estamos hablando ahora lo retomamos en el último bloque, ¿sí? Y seguimos el debate. ¿Ok? Bien. 10 minutos.